Hola Diana, buenos días. Buenos días, Alfredo. Saludos a todos. Hoy está Diana, Saludos. nuestra soporte estrella. Ella no sabe de qué se trata el Gracias. día de hoy. Sí, eres estrella, eres famosa ya. Gracias. Gracias. Ujú. Y pues vamos a empezar. ¿Lista? Cierra tus ojitos y relájate, tranquila. Voy a contar de 5 a 1 y te relajas. 5. Paz profunda, profunda, muy profunda. Respiras a tu ritmo. Distensiónate. Tranquila, relajada. Deja que la información fluya. Utiliza todos tus sentidos etéricos, físicos. 4. Descansa. Siente esa energía que baja de tu cabeza por todo tu cuerpo hacia tus pies de relajamiento, de tranquilidad, de seguridad en lo que haces. Sigue respirando a tu ritmo y vas profunda, más profunda. Tu cuerpo tiene la capacidad de viajar a cualquier dimensión, tiempo y espacio. Solo déjate fluir.
y te relajas. Más y más. Oh, no. Vas más profundo, Diana. Más profundo. Ahora, Diana, cuento del 1 al 3 y a mi 3 te conectas con la conciencia colectiva y me dices cómo la visualizas o percibes. 1, 2, 3. Alfredo, ¿Sí? Dime, Diana. ¿ya diste el 3? ¿Ya diste el 3? Sí. 1, 2, 3. Bueno, veo, um, veo masa de gente Sí. donde sale, donde todos sienten como, tienen como los mismos pensamientos, las mismas ideas y aunque puede volverse individual, Ujú. también forma como comunidades, grupos, y cuando están juntos, por ejemplo, como en manifestaciones, en, en manifestaciones, en juegos, en reuniones grandes de masas, se forman como egregores, un egregor grande, como energías que suben, que, que fluyen y son los mismos pensamientos que se pueden generar por la influencia de los medios de comunicación, de la cultura, de la religión, de la educación, de las familias, de todo el sistema, pero que energéticamente también se va, se va impregnando en la conciencia de las personas para formar una conciencia colectiva. Es como, por ejemplo, la moda.
Una moda puede empezar en Europa y pues a través de los medios se extiende, pero también como a través como del aire, como como de ondas, llega a América. Ujú. ¿Algo más? Que a través de la conciencia colectiva se mantiene el sistema, a través del colectiva se mantienen las formas de vivir, las creencias, los egregores, las comunidades, los gobiernos. Así es como tienen a la humanidad sometida, creyendo, organizándola, cumpliendo. No más. Muy bien, perfecto. Siguiente pregunta. ¿Qué ley o principio da origen a la conciencia colectiva? Es un principio desde las organizaciones, desde los gobiernos, donde deben todos pensar igual para poderlos manipular, porque si no sería diferente, sería muy difícil manipularlos. Ley o principio, pero como en cada planeta. Por ejemplo, aquí en la Tierra, pues el principio de la uniformidad, el principio de que todos deben responder a un mismo pensamiento, a una misma idea, a lo colectivo, para poder vivir en comunidad, en una organización, estar todos organizados, tener normas, poder vivir difícil también, porque cada uno pensando diferente, pensando sin cumplir normas, sin cumplir leyes, sería pues como el desorden total, entonces sería muy difícil para poderlos manipular, sostener como marionetas. Entonces es la ley de la igualdad, la ley de la equidad, el principio de la igualdad para todos, el principio de vivir en comunidad. Ujú. De estar en sociedad. Ujú. ¿Todo bien? Sí, ¿Algo más? es que estos principios, estas leyes, se las inventan. No es una ley universal, sino que se las inventan para poder manipular, por lo menos aquí en la Tierra, a la humanidad.
El que tenga el poder es el que implementa estas leyes. Bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál, cuál es la relación entre la conciencia colectiva y el espacio-tiempo? Pues el tiempo existe es en la Tierra. La conciencia colectiva tiene la definición de lo que es tiempo. Pues se hace guiar por lo que son días y noches de acuerdo al sol. El tiempo en segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, quinquenios, décadas, siglos, milenios, pero solamente existe en la Tierra para poder determinar ciclos y varía de acuerdo a la época, de acuerdo a los siglos. Antiguamente era diferente a lo que es ahora. Han existido diferentes calendarios, calendarios mayas, aztecas, calendarios romanos, egipcios, julianos, gregorianos, de acuerdo a quien esté en el poder y el que se imponga más, depende del tiempo. Y la conciencia colectiva responde a ese tiempo. Finalizaciones de años, comienzos de años. Toda la conciencia colectiva en la Tierra para los humanos se rigen por estos calendarios, por el calendario actual de meses, de semanas, de días, de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. 365 días y un cuarto está conformado un año. Entonces esa conciencia colectiva está influenciada, está impuesta, pues impuesta y adoptada. O sea, se ha adoptado para poder, para vivir todos y responder a esa imposición, para estar todos conectados prácticamente con el tiempo. Porque fuera de la Tierra no existe el tiempo. Es todo, es como una línea, es como un centro donde tiene como líneas y se puede ver el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo. Yo estoy en el centro y veo, por decirlo, el pasado, presente y futuro, porque a a la expresión de la Tierra, pero en el universo no existe eso. Se puede estar viviendo al unísono, diferentes épocas, por decirlo así, el pasado, el presente y el futuro. Por eso podemos alterar los pasados o estar en diferentes líneas de tiempo, estar viviendo, la misma esencia está viviendo diferentes
situaciones o parecidas en diferentes líneas, sin que exista ni el día, ni los meses, ni los años. Ujú. ¿Persigues algo más? Ustedes no respondan a ella. Mm, Me veo en un centro, como te lo dije anteriormente, y donde yo puedo estar haciendo diferentes cosas en cada línea. Es como sí, es que no sé cómo explicártelo. Es que me siento yo única en todo el universo. Me veo donde hay muchas líneas y puedo estar yo en todas y vivir en todas, interactuar con otros en todas al mismo tiempo. Pero es solamente un presente, o sea, se une todo lo que nosotros llamamos en la tierra, pasado, presente y futuro, se ve como a todo al mismo tiempo. Es un poco complicado. Está bien. Pero Seguimos. afuera no, bueno, afuera en el universo, en algunas partes también hay tiempos, pues de acuerdo a las influencias a el dominio, de acuerdo a quienes tengan el dominio. Pero hay otros seres que no tienen, que hay como, que son conscientes de su vida, de su existencia, y no se dejan influenciar. O sea, no hay conciencia colectiva. Mm, ¿Percibes más? No. Ya, ya te me adelantaste, pero está bien. Bien, siguiente pregunta. ¿Cómo se comporta la conciencia colectiva respecto a los diversos planos de existencia, tanto físico como metafísico? Bueno, aquí en la Tierra, como te lo dije, en lo físico, pues es de acuerdo a Ujú. los calendarios que se han ido ajustando, que han ido cambiando con el tiempo porque no han sido los mismos. Entonces, pero me dice que en la época de Noé, que era diferente, en los romanos era diferente, como te lo dije anteriormente, aztecas, mayas era diferente. Y en lo físico, en la conciencia colectiva, pues estamos aquí eh, todos iguales. El mismo día, el mismo lunes, para todos, aunque varían las horas por los usos horarios, pero es para todos en la fisicalidad del ser humano. Me viene que en los gatos no. No sé por qué, no sé por qué aparecieron los gatos. Los gatos no.
Por eso ellos duermen de noche y se despiertan de día y duermen de noche y a cualquier hora. Para ellos no hay horarios. Y en lo metafísico, no hay calendarios, es un presente eterno, como te lo dije anteriormente, a no ser que estés dominado, porque en lo metafísico también puedes estar encarcelado y también te pueden hacer creer en diferentes cosas como el tiempo. Se te agota el tiempo, se te acaba el tiempo, no tienes que cumplir, no tienes que ir. Pero si eres una esencia despierta con conciencia, no caes en el tiempo, no te dejas llevar ni a pasado, ni a presente, ni a futuro, sino vives siempre en el presente, en el aquí y en el ahora. ¿Algo más que ves en lo metafísico? No veo el universo oscuro, luces, planetas. No veo tiempo, no hay tiempo. Ujú. ¿Algo más? No. Siguiente pregunta. ¿Con qué o quién puede interactuar la conciencia colectiva? En la fisicalidad, en la tierra. En la tierra, pues, es pues entre ellos mismos, de acuerdo a lo que han recibido, a los mensajes, a lo que les han hecho creer, a lo que les dicen los medios de comunicación, a las creencias, a los ideales. Por ejemplo, me llegan las manifestaciones, todos van por un ideal, todos creen, van cegados por ese ideal, por esa creencia, porque quieren ese cambio, porque exigen. Pero anteriormente se ha hecho un trabajo para poder llegar a esa conciencia colectiva. Entonces de pronto ni siquiera intercambian, sino que se aceptó eso y se mantiene así. Ah, ¿puedes repetirlo? Todos están 97%, todos están en esa conciencia colectiva. Entonces interactúan así, pero interactúan dentro de la misma creencia. O sea, no se detienen a pensar si puede ser algo diferente, si no es verdad o si es cierto, sino todos piensan igual, todos creen igual.
aunque no en el mismo nivel, unos más que otros, pero hay una idea de la cual se desprenden esas creencias, como por ejemplo la existencia de un Dios, a pesar de que no son las mismas religiones. El 97% cree en la existencia de un Dios, aunque se usen diferentes ritos, diferentes dioses, diferentes prácticas. Entonces, está sembrada en esa conciencia colectiva, esa creencia. En la tierra, me dijiste, en la tierra, fisicalidad, dijiste, Sí, la pregunta, solamente. ujú, ¿con quién puede interactuar la conciencia colectiva en general? ¿Me la repites, por favor? Ujú. ¿Con qué ¿Con o quiénes quién pueden interactuar? puede interactuar la conciencia colectiva? Ujú. De manera general. La conciencia colectiva, pues, está interactuando, pues, con quienes les están dando están implantando esas creencias, interactúan así. La conciencia, o sea, veo así una masa de cabezas y donde llegan las ideas, pero ni siquiera interactúan, sino que llegan así a través de todos los medios, todas las creencias en general que imponen, que son impuestas a través de diferentes formas, estrategias, estructuras, sistemas. Por ejemplo, si tú en una conciencia colectiva puedes estar en un grupo, puede haber un grupo de personas. Es como generar una psicosis. Si ves, por ejemplo, que alguien se apareció, que una entidad se aparece en forma de una virgen, entonces se genera toda esa psicosis. Entre ellos mismos están interactuando y están todos viendo lo mismo. Entonces pueden interactuar entre ellos mismos, entre entidades que forman esas psicosis, que van como inyectando esas ideas. Ujú. Veo la Virgen que se presenta ante un gran grupo. Tiene un vestido blanco con un manto azul y estrellas, y les han hecho creer eso, que ven todo. Entonces están interactuando con una entidad y toda la masa de conciencia. Bien, ¿algo más que veas, No, percibas? no, la corona de la Virgen, nada más, no veo más. Ujú. La siguiente pregunta. Compara y describe la conciencia individual con respecto a la conciencia colectiva. A mi tres. Uno, dos, tres. De la conciencia individual depende de lo permeada que esté la conciencia colectiva. Me llega como un océano, tiene una conciencia colectiva y tú sacas una gota de agua y esa conciencia individual pues tiene las mismas características, tiene hidrógeno, tiene oxígeno,
Es igual que la conciencia colectiva, a no ser que esta gota de agua ya se le se le ponga una tintura roja, entonces ya va a cambiar composiciones transformadas. Entonces, la conciencia individual, si empieza a preguntarse, si empieza a, a reflexionar, a interiorizar, a preguntar, puede independizarse de esa conciencia colectiva. Puede pensar diferente y ver diferente la situación, ver la manipulación, ver las situaciones, cómo se manejan, ver que no es real, ver que son engaños, tanto en la tierra como fuera de ella, porque, como te dije anteriormente, fuera de la tierra también hay esencias engañadas y que también hacen parte de colectivos en otros planetas, en otros espacios, en otras galaxias. También hay interferencias en otros espacios fuera de la Tierra. Entonces, estas conciencias colectivas, cuando se independizan y empiezan a preguntarse, con solo empezar a preguntarse, empiezan a ser diferentes de esa conciencia colectiva. Con solo empezar a escuchar su yo interior, su esencia propia, única, empiezan a ser diferentes de la conciencia colectiva. Hasta acá y allá hay unas islitas que están sorprendiéndose de cómo los de cómo daños, los rebaños, sin levantar la cabeza. Entonces, hay conciencias individuales que se llaman despertar, que están despertando, que han decidido salirse de esa conciencia. Aunque puedan formar parte, porque a veces por el mismo sistema y forma de vida, tienen que hacer parte de esa conciencia masiva, pero ellos saben que no es así. Por ejemplo, aquí en la Tierra, saben que tienen que cumplir normas para poder convivir en sociedad, pero no, pero son conscientes, no las llevan así como los caballos cuando les tapan los ojos para que vayan así y no miren para otro lado. Ellos ya saben que están ahí, pero son conscientes de la realidad y se dan cuenta de las causas, consecuencias que se pueden generar al dejarse llevar por toda esta conciencia colectiva. Entonces son diferentes, individualizadas, esas conciencias. Ya no hacen parte del montón, aunque tengan que estar en él. Mm.
¿Algo más? Se necesita un trabajo. Bueno, para los que han venido desprevenidos aquí a la tierra y se han dejado intimidar o se han creído todo lo que les dicen, se necesita un trabajo. Hay esencias que vienen ya despiertas, que no han olvidado lo que son y que llegan aquí a la tierra para vivir, para vivir experiencias diferentes que no se pueden vivir en otros lugares. Que la tierra es como un bombillo que alumbra mucho, mucho, mucho y llama mucho la atención. Entonces, hay conciencias que son despiertas y que saben a qué vienen aquí y no olvidan, no entran dentro de lo que decía pensadores antes de Cristo. Todas sus ideas siguen recordando y saben para qué vinieron acá. Algunos a disfrutar, a pasarla bien, a vivir emociones, otros a tener experiencias de mendigos, pero dentro de su propia conciencia. Diferentes, aunque son muy pocos. Un 1% que viene así a la tierra con esa conciencia y continúan con ella. Un 2% va despertando y un 97% sigue dentro del montón. Bien. ¿Es algo más? ¿Percibes? Veo como remolinos que se llevan estas conciencias. ¿A las despiertas o a las que no están despiertas? A, a todo el montón, a las que no están despiertas, veo remolinos en el espacio, así, se los lleva así, como como un hueco, como un hoyo que las absorbe. Y las despiertas pues están allá tratando de sostenerse porque es difícil, de todas formas es difícil mantener esa individualización, porque los tildan de locos, de diferentes, de que no encajan. Entonces es difícil. Con ellos no se puede contar con ellos. Entonces son diferentes. Wow. ¿Ves algo más? Es un fucsia, negro, azul, pero no sé qué significa. Me Como una viene figura. que como que algunos se han hecho preguntas, los que están en fucsia se han hecho como preguntas, pero no se han sostenido y terminan declinando, terminan dentro de la misma masa. ¿Estás bien? Sí, Bueno. ¿Algo más o la no, siguiente pregunta? Bueno, ¿puede la conciencia colectiva influir en la conciencia de un individuo? Sí, no o solo parcialmente. parcialmente. A veces sí, a veces no.
A veces, pues termina llevándose, la corriente termina llevándose al palito que está por ahí suelto. O a veces el palito está bien sostenido y no se deja llevar por el río crecido. ¿Te influye mucho? Por eso te digo, a veces sí, a veces no. A veces la gran mayoría pueden arrastrar al que no es tan fuerte y al que no está tan consciente, tan despierto. Y al que está bien despierto, bien sostenido, el que sabe por qué o para qué está aquí, no tanto el por qué, sino el para qué está aquí, no se deja influenciar. Entonces, es relativo, logra arrastrarse, arrastrar a los que están suelticos. En algunos casos, en otros no. En otros ya es porque ellos saben, están bien despiertos, saben por qué están acá. Se lo dejan llevar, pero son muy pocos. Porque la conciencia colectiva tiene como esa euforia que se contagia. Es como cuando te vas a un concierto y tú, bueno, voy a ir porque me invitaron, porque la boleta es muy costosa, porque me invitaron y no quiero quedar mal. Pero tú vas bien aburrido allá a ese concierto. Pero cuando que exalta, toda esa euforia se te contagia y terminas perteneciendo, haciendo parte de ese grupo. Pero cuando son sólidas, ese despertar tuyo, pues ya no entras a esa masa. Entonces, por eso es relativo. Sí. Y depende con la montaña que tú te encuentres, con la montaña que la conciencia colectiva se encuentre. Si es una montaña de arena, pues por supuesto se la lleva rápido. Si es una montaña sólida, de hierro, de acero, tal vez no se la lleva. ¿Algo más? No. Sí. Sí. Que a veces también depende de los cambios. Depende de qué, en qué puede influir en las conciencias individuales. Porque pronto si es algo bueno, algo en que una conciencia individual ve que sí es bueno, que sí puede funcionar. Entonces, de pronto, en ciertos aspectos puede hacer parte de esa conciencia colectiva. Hacer parte, como te lo dije al comienzo, puede hacer parte del montón, pero sabiendo su individualización. Puede compartir, puede estar de acuerdo en algunos aspectos, pero no en todos. Pero sabiendo reconociendo su individualización. Bien. Vamos, siguiente pregunta. Cuento del 1 al 3 y a mi 3 te conectas con el inconsciente colectivo y me dices cómo lo visualizas o percibes. 1, 2, 3. Pues Alfredo, todo lo que había dicho anteriormente prácticamente es el inconsciente colectivo, o sea, la conciencia hubiese sido el despertar y el inconsciente
sería, o sea, es cuestión de términos. Ujú. El inconsciente colectivo es todo lo que tú traes detrás de todo lo que se forma por creencias. O sea, la diferencia es entre en que en la conciencia vendría a ser como la que despierta y el inconsciente, la que está dormida. Por eso se dice inconsciente, que no es consciente. No es consciente. Entonces, el inconsciente colectivo es el que se actúa sin conciencia, sin ser, sin ser, sin estar en ese presente, sin darse cuenta. Es decir, que una masa colectiva no tiene conciencia. Podría decirse que está mal el término conciencia colectiva, a no ser que estén todos despiertos. Y el inconsciente colectivo es donde están todos dormidos porque lo hacen sin esa conciencia. Ujú. Entonces, tú, por ejemplo, llegan los nazis, actuaban iniciados, les llegaron a ese inconsciente colectivo, mas no tenían una conciencia colectiva, porque conciencia sería como ese despertar. Conciencia consciente, inconsciente, no hay conciencia. Sí. Diana, ¿algo más? ¿No me repites la pregunta? Sí, decía la, bueno, cuento del 1 al 3 y a mi 3 te conectas con el inconsciente colectivo y me dices cómo le visualizas o percibes. Esa era la pregunta. Bueno, entonces el inconsciente es donde no se detiene a pensar ni a preguntar, reflexionar, Ujú. sino eso viene como ya de generación en generación, como desde su ADN, como desde unos comienzos, tiene ese arraigo, como por ejemplo, hay que dice, bueno, es que yo pertenezco a esta religión porque me en esa religión, porque ya está instaurado. Entonces, se generan creencias, situaciones, acciones donde no se haya una, como un pensar, un reflexionar, un interiorizar, sino que es así, fluye de una vez, está ahí siempre presente como escondidito. Bien, vamos a la siguiente pregunta. Aló, Diana. Ujú, ahí estoy. Bien. Siguiente pregunta. ¿Existe una relación entre el inconsciente colectivo
¿Y la conciencia colectiva? Sí, no o solo parcialmente. Parcialmente. ¿Qué tipo de relación percibes? Veo como dos cajones, Ujú. dos cajones unidos por como un alambre que brilla y que los une, inconsciente y consciente. Y hay otros alambres que están como, que ni siquiera se alcanzan a ver porque están grises, totalmente apagados. Luego se prenden algunos alambres y es como al prenderse esos alambres es que generan como esa relación. O sea, ya con la consciente, con el inconsciente, este consciente está como influyendo. Cuando se prenden esos alambres, como que está dominando sobre el inconsciente. Es como veo un robot que camina y hace todo automatizado. Tiene 70,000 pensamientos a la vez. Pero cuando la conciencia entra a este robot, llega, ya no hace las cosas, ya deja de ser un robot y deja de ser autómata y es autónomo. Hace las cosas sentado, pensando en lo que siente, percibir bien con todos sus sentidos físicos y energéticos todas las situaciones. Puede hasta ver como si tuviera ojos en toda su cabeza, porque tiene todos sus sentidos alertas. Entonces, la conciencia está influyendo sobre el inconsciente, se está posesionando como de su propia conciencia, está siendo consciente, consciente de todo lo que hace, del paso que da, del aire que respira, del verde de la planta, del perro, de lo que está alrededor suyo. Está reconociendo. Entonces ya deja de ser un robot. Ya, Alfredo. Ven, ya. Siguiente pregunta. ¿Existen fenómenos originados por la conciencia colectiva? Sí, no o solo parcialmente. Sí, ¿Qué tipo de sí. fenómenos? Como te mencionaba anteriormente, por ejemplo, la presencia de la Virgen que se presenta, aunque esa entidad se haga presente con esa imagen, tomando la figura de una virgen, hay algunos que inmediatamente pueden
pueden contagiarse y hay otros que no, pero el furor de esa conciencia de unos primeros se extiende hacia el furor de los demás. Pero además, pues es que todos estamos en la conciencia colectiva o inconsciencia colectiva, más bien inconsciencia colectiva, pues la mayoría de los humanos se está en una inconsciencia colectiva. Entonces, por eso es que todos vestimos, comemos, vestimos casi igual, comemos casi igual, nos dejamos influenciar por las noticias, por los líderes, creemos en todo lo que ellos dicen. Entonces se termina todos influenciando y creyendo en muchos fenómenos. A veces ni siquiera, pues no, los fenómenos ni siquiera se dan, sino son producto de esa conciencia, de ese furor, de esa euforia, de esa adrenalina que se presenta dentro de las masas, dentro del todo. Bien. ¿Algo más? Bueno, podrían ser ejemplos, Sí. por ejemplo, ejemplos como cuando no hay lluvia y se hace oración para que llueva. Entonces ese furor, esa energía que sale toda esa masa colectiva, pues hace que llueva. Sanaciones de personas a través de la oración, de reunión de personas que hacen sanaciones. Fenómenos como masacres donde, aunque sean dos bandos, hay parte de esa inconsciencia colectiva que viene y acaba con mucha gente. Se están influyendo. Cuando hay peleas en grupos, en los juegos, en el mundial, esas euforias se unen y en lugar de celebrar, terminan acabando con todo, peleándose entre ellos, generando discordias, tumbando, rompiendo. Entonces mira cómo influye porque a pesar, por ejemplo, en los últimos, eh, me viene como triunfos, en lugar de estar contentos, estaban contentos, pero esa masa, en lugar de hacer algo bonito, terminó generando malestar y discordias y destrucción. Si deberían de estar alegres y festejando, entonces terminaron, o sea, se transmitieron todos
No había una conciencia individual diciendo, no, eso no es así, no hagan así, sino se dejaron llevar y acabaron con vidas, acabaron con inmuebles, acabaron con parques, acabaron con varias cosas, obeliscos, destruyendo. Eso es una conciencia, inconsciencia colectiva. Ujú. ¿Es algo más? ¿Percibes algo más? Ya, Fred. No te escuché la última parte, no te escuché. Oh, Se, ¿se corta? se cortó, sí. Ah, ¿percibes algo más o está bien todo? No, pues hay muchísimos ejemplos a través de la historia. Atrás de la Los historia. ejércitos, sí, los ejércitos que acaban con niños, con personas, Ujú. los grupos, Sí, las masas en movimiento, las manifestaciones, las protestas. Y el diario vivir es un ejemplo sí, de las inconsciencias o conciencias como tú llamas colectivas. sí. Ya estábamos en la parte libre. Mm, ¿Algo más que veas en tu opinión, en lo que percibiste, que veas que es importante? Todo fue importante, claro, pero No, que la conciencia se transmite, no, tal vez ya lo dije, como a través de ondas, sí. como a través del ambiente también, Ujú. a veces sin ni siquiera esfuerzo, sino pues, se transmite como energéticamente, Ujú. Sí, en el que campo depende todo de etérico un sistema. Sí, en el campo, esa es la palabra, en el campo etérico. y en el físico también, pero en diferente manera. Ujú, Yo tengo una pregunta. sí, sí. El mm, consciente colectivo o inconsciente, como se le quiera llamar, ¿cómo influye en los animalitos, como en los gatos, en los perros? ¿Los hace sentir mal o ellos cómo trabajan los animalitos para que no les Está interrumpida la pregunta? sí, no sé, alcancé solamente a escuchar gatos, perros. Sí, cómo trabajan ellos en, conforme al consciente colectivo humano. ¿Cuál es su sistema de ellos, los animalitos, para trabajar con el humano? No entendí la pregunta, o sea, ¿cómo se dejan de influenciar por la conciencia colectiva los Sí, animales y los gatos y los perros? si se dejan ¿Es la pregunta? influenciar o ellos tienen un sistema para que no los afecte o qué hacen ellos. Mm, ellos, a pesar de que, como los gatos y perros, exactamente, ¿sí? Sí, A pesar de que conviven con el ser humano, ellos tienen su propia conciencia colectiva. Ellos son más colectivos
Em, ellos tienen como una conciencia general y ellos saben, o sea, no se dejan influenciar, la tienen como ya definida, fuerte, resistente. Ellos, a pesar de que acceden a ciertas costumbres de los humanos y estoy viendo los gatos, estoy centrada Sí. en los gatos, y y ceden a esas costumbres de los humanos, ellos no pierden su conciencia, ellos no comparten esa conciencia al contrario, ellos, por ejemplo, perciben energías que, ¿cómo podría llamarlo? Digámoslo negativas para podernos comprender humanamente. Energías negativas y ellos reaccionan ante esas energías negativas. Los perros también reaccionan ante esas energías negativas. Ellos, al contrario, los gatos ayudan a limpiar, por ejemplo, el estrés, no hacen parte o a veces asumen, pero asumen esas enfermedades o ese estrés de los seres humanos, de las personas con las que congenia bien, pero en toda su conciencia. Ellos sí son conscientes, pero dentro de esa gran conciencia colectiva, o sea, entre ellos como que no hay una individualización como puede llegar a ser las esencias de los seres humanos, que una esencia puede ser aquí un, pues humana, no, de las que entran a los seres humanos, puede llegar a ser es, ¿cómo te digo yo? Pues sí, aparte, sí. En cambio, en los gatos y en los perros, ellos comparten, los gatos comparten su conciencia, los perros comparten su conciencia, pero no hacen parte de la conciencia de los humanos. Ellos, al contrario, como que se dan cuenta más bien de energías negativas que puede afectar o que puede generar esa misma persona. ¿Y cómo trabajan Sí me ellos? di, sí me Sí, di a entender. sí, pero ellos cómo trabajan para que no sean mm, dañados o influenciados para de otra vida. Ellos transmutan esas energías. Ellos como que limpian, son limpiadores de esas energías. Ujú. Algunos animales, por ejemplo, cuando los seres humanos están, bueno, pero estamos, es conciencia, ¿no? Pero me llega que algunos perros, en especial los perros, cuando sus dueños están enfermos, ellos asumen esa enfermedad para que el humano esté bien. Y ellos a veces pueden transmutarla o pueden dejarse morir por esa enfermedad. Los gatos limpian mucho. Los gatos, yo veo un gato energético, tiene partes rojas y partes azules, partes blancas. Y cuando reciben esas energías negativas, se enciende como la parte roja, pero empieza a moverse en como tuercas así, tuercas o, bueno, no sé, Sí, y empiezan como a limpiar, como a transmutar esa energía, como que pasa, como si tú pasaras el agua por el filtro y sale. Así hacen los gatos con esas energías. Las transmutan y las sacan limpias. ok. O sea que en lo físico ellos pueden morir, pero energéticamente, en lo etérico, ya como esencia, ellos No, quedan limpios, ¿verdad?
Ah, claro, y en lo físico también. En lo físico ellos también, ellos transmutan las energías. Ujú. Si, por ejemplo, a tu casa llega alguien con una energía negativa, muchas veces ellos se van, ve un gato correr, se mete debajo de la cama, Sí. pero también puede limpiar, vuelve cuando se va esa persona, limpia esa energía que haya dejado esa persona, la transmuta. Ujú. O sea, en la fisicalidad, en la vida terrena, también transmutan esas energías. Es que ellos toman como esa función al venir aquí a la tierra. Bueno, últimamente han tomado, después de que fueron como domesticados, empezaron a asumir esa función. Ujú. Han evolucionado mucho más. Bueno, como evolución, no, o sea, evolución, pues no veo evolución, adaptación, Se han adaptado a la es evolución del ser humano. adaptación. Sí, a la evolución material del ser humano, física del ser humano, Muy al mundo del inteligente. ser humano. Ujú. Ahora, perdón, dices tú que la conciencia colectiva, cuando hace sanaciones o llegan a crear que lluvia, ¿cómo lo logran si están, no sé, mm, Por la fuerza de amarrados su con energía. las otras entidades? Pero ellos de todas formas, hay momentos y por la misma colectividad pueden tener esa fuerza, pueden creer en ellos mismos y crear esas situaciones. Ujú. Pero ¿cómo es el mecanismo? Mira, la gente va a crear la lluvia y va a crear las sanaciones, pero al mismo momento está alguna entidad o algún egregor interactuando al mismo momento. Ah, es que si tú vas, por ejemplo, a grupos religiosos o a sectas, pues hay entidades en que ayudan, en que te dan. Las entidades también dan, también ayudan de acuerdo al pacto que tú tengas con ellos. Pero cuando hay pues más reunidos, pues esa fuerza va a ser más grande y más ayuda. O sea, se puede generar mucha más energéticamente más fuerza. Y aunque haya, me llega que aunque haya una entidad y te puede ayudar, porque varios, por ejemplo, un grupo de oración de la religión católica, de sanación, entonces a través de la oración van a sanar. Entonces ellos tienen un contrato, un convenio con una entidad. Esa entidad ayuda, pero ellos también al poner su fuerza, creencia, también están ayudando. Podrían hacerlo sin necesidad de tener ese contrato, podrían hacerlo entre ellos mismos, porque por supuesto al unir más fuerzas y al creer que se puede incidir en otro campo energético sanando, puedes lograrlo. Y si la persona que está recibiendo, que está pidiendo que lo sanen, también cree, si todos están en la misma creencia, en la misma conjunción, entonces pues se va a dar la situación. Ujú. Entonces recibes por lado y lado. Si no eres consciente, si pues recibes de la entidad y recibes también de al unir todas esas energías en masa. Como sí, un intercambio.
Claro, porque, o Tú me sea, ayudas, yo les te ayudo. está, sí, exacto. Además, si son varios, por ejemplo, 20 personas, esa entidad, pues tiene que dar, porque ese es su compromiso, ellos también dan. Para que crean en él, tiene que darles algo. O si no, Sí, porque ¿qué fidelidad le vas a guardar tú a una persona que nunca te da nada? Te terminas cansando y diciendo, como que no, esto no funciona, entonces mejor me voy. Entonces, por eso ellos dan de a poquitos, dan migajitas, a veces dan más, a veces dan menos, a veces dan todo. Quitan y recogen, como la cuerda. ujú, Van soltando y van recogiendo, a veces la sueltan toda, a veces la recogen toda. Pero si tú ves que no te dan nada, pues te vas. Entonces, es un juego. Ellos también tienen que jugar con eso. Y más si son 20 personas solicitando a cada uno de sus entidades que se dé eso. Y si la persona que está allá en el centro esperando a ser sanado, pues se va a dar. ujú. Eso de dar y Así sea ayudar. por un determinado tiempo. Así traiga después otras consecuencias. Pero en el momento, si es un paralítico, pues lo hacen caminar. Así después al mes te caiga. Sí, o sea, que queda como en duda de dar y que te ayuden. Es que tú no puedes ayudar si no te piden ayuda. Y tú no debes ayudar, o sea, ayudar, pero de pronto orientando, guiando, pues ayudar es que esa palabra es muy, Ujú. muy comprometedora Sí, y de es, pronto puedes no ayudar, sino guiar, orientar, para que esa persona ella misma haga el trabajo. ujú, Porque cuando tú dices, ay, sí, yo voy a ayudar, entonces estás quitándole su fuerza, su, su credibilidad en sí mismo. Lo estás tratando y como usted no puede, pues me tocó ayudarle a mí. sí, Entonces le está quitando todo su poder a él, a esa sí, persona. pero yo me refiero más como si tú le pides ayuda a una entidad para sanar a otra persona, Ah, sí. no es así que te esté ayudando. No, porque tú estás dando. Más Pero que nada dando. bueno, también depende de los convenios que tengan. Porque Pues si más tú eres convenios consciente, tienes, menos consciente eres. ujú, sí, así es. Bueno, nos vamos porque esto está muy, muy amplio. ¿Lista para regresar? Ujú, sí. Respiras. Inhalas, exhalas, limpias todo tu campo, todo tu alrededor, tu cuerpo físico. Te desconectas de todo y de todos. Vas a regresar aquí a la hora. Más fuerte, más poderosa, con ganas, con alegría, nuevos planes. Bien. ¿Qué dijiste al final? Buenos planes, todos los planes que tengas, que se Mm, realicen. Respiras fuerte y a tu ritmo. Y despiertas cuando quieras, aquí y a la hora. Y abres tus ojitos cuando quieras.
¿Lista? Listo. Voy a quitar las auriculares. Sí, estuvo bonita la investigativa, la número 168. Ay, 168. No dijiste al comienzo que era la 168. No dicen que digamos al principio, ya lo dije. Ah, no se dice. Ah, bueno. Sí, sí se dice 168, Ah, pero pero no, no has terminado de grabar. no, pues, todavía no termino de decirlo. Ahora sí ya, Ah, bueno. despídete. Listo, muchas gracias, Sí, Alfredo. gracias a Gracias. todos por vernos, escucharnos. Un feliz año nuevo. Bueno, gracias igualmente para ti. Muchos planes, sueños con fuerza y poder. Sí. Y todo lo bonito, dice una sobrina. Bye. Listo. Bueno, chao, gracias. Detener grabación. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información
sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones.
I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba lub z bytami, które w nią ingerują właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, Por badawczymi. eso, por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir ejecutar unas series de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones, I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro, y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo.
A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Y entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Carlo. Dziękujemy. Chao. Ciao.